¿Cómo están, amigos del conocimiento prohibido? Bueno, aquí estamos en Dinamarca para que vean. Bueno, aquí seguimos en Dinamarca. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición del conocimiento prohibido. Bueno, ahorita estamos ya en Dinamarca y hace unas horas ya terminé la reunión con los nórdicos, con 12 que han vivido o vienen a estar acá, mejor dicho, a Dinamarca. En unas horas saldré para Alemania y posteriormente a otra reunión en el norte de Italia con otros que se darán cuenta que ya son muy conocidos para nosotros. Pero aquí les voy a presentar a una suscriptora que casualmente también vive aquí en Dinamarca, pero es de Perú. ¿Cómo te llamas? Hablando un poco de vos, a ver. Ok, mi nombre es Anita. Soy peruana, de Nazca, de la ciudad de Nazca, que Marcelo ha estado estudiando y contando y relatando lo de la momia de Nazca. Y yo lo llamé y le mandé un mail diciéndole que yo lo iba a ayudar en todo lo que yo pudiera. Y bueno, así comenzó nuestra bonita amistad y le di mi número de teléfono y ayer me llamó, me mandó un mensaje contándome que se iba a venir a Dinamarca para hablar con unos nórdicos y que lo fuera a recoger, qué sé yo, una historia un poquito larga. La cuestión es que ahora estamos juntos. Pero antes de eso, ahí por el verano, un poco más del verano, vos me contabas que interactuaste y escuchaste de un nórdico y su padre. ¿Cómo fue esa experiencia? Contale a los demás. Ok, yo tengo el don de escuchar. O sea, si alguna persona habla de mi persona con un sentimiento fuerte de odio, de amor, de desesperación, de algo por el estilo, entonces yo lo escucho como si la persona estuviera así como a mi costado, como Marcelo. Entonces yo lo que escuché fue que un niño le decía a su papá, papá, pero papá, ella es humana. Desesperado el niño, ¿no? Pero no lo escuchaba yo al papá. El papá yo creo que le había dicho, ¿qué te parece, Anita, como una mamá? Ahora no sé si su esposa se haya muerto. No, la verdad es que no sé nada. Pero el niño lo que dijo fue, pero papá, ella es humana. Y yo dije, bueno. Pero me habías dicho que estaban por algún sector de por acá, que era de una zona acomodada. Lo que yo siento es que él vive entre Pausvea, donde estamos nosotros ahorita, o en Limpi, que está a 5 kilómetros de aquí. Ujú. Eso es lo que yo sentí. Que eso por ahí era donde se movía. Entonces, esa era parte de una de las personas que me contaba de esto en Dinamarca. También hay una otra persona que esta es de Ecuador, que de igual manera me volvía a decir que había interactuado con extraterrestres nórdicos, fíjense, en un supermercado. Y ella me escribió ahí por junio y me daba las descripciones, justo las que yo di allá en Grecia, y me dijo, ¿sabes, Larín? Cuando estaba en el supermercado, ese hombre súper alto me vio y cuando nos volteamos a ver, sus ojos eran como de gato. Y luego agachó la mirada porque quizás él sintió que yo noté eso, me dijo. Y me lo he estado encontrando recurrentemente y me dijo, no dejo de verle que sus ojos son como de un gato. Y es una familia que vive en una zona cómoda aquí en Dinamarca. Y bueno, eso es lo que estas dos personas me han dicho, más la experiencia que tuve hace unas cuantas horas cuando
Por medio de un contacto que se llama Falcon, que fue el primer extraterrestre nórdico que me contactó allá en YouTube, es el que me ha ido entrelazando la comunicación con la colonia de nórdicos que vive acá en Noruega, la que vi ayer acá en Dinamarca, y de igual manera me sirvió para la que voy a visitar dentro de unos días allá en el norte de Italia y posteriormente en el Vaticano, donde estará canonizado un paisano mío. Dentro de esto, Anita, ahora que vos tenés la oportunidad, y vos la vas a hacer, vas a recoger el sentir de los suscriptores. Entonces, cuando vos me preguntabas y fuimos al centro, que unas cuantas preguntas de lo que ocurrió ahora, entonces te dije que las guardaras para que me las preguntaras en este video. ¿Te parece? Entonces, ¿qué preguntas tenés de lo que te he contado? Me gustaría saber si los nórdicos se pueden formar parejas con los humanos y tener hijos. Bueno, hay dos clases de genéticamente hablando de extraterrestres nórdicos, con los cuales sí podemos empalmar el ADN y podemos juntar uno sí y otro no. Por ejemplo, el día de ayer que he visto a 12 que han venido acá a la Tierra por una especie de intercambio, entendí, donde no solamente estuve yo, sino que yo fui como una especie de representante de Latinoamérica y de intercambiar la cultura. Estuvo un asiático, también estuvo un estadounidense, un africano. Habíamos 5 personas humanas de esto, que fuimos convocados a través de estos contactos de extraterrestres nórdicos. Entonces la respuesta de él es que sí, hay extraterrestres nórdicos que pueden llegar a fecundar el óvulo de una mujer y empezar a procrear lo que sería un híbrido. Pero también hay otra raza de extraterrestres nórdicos que son como primos de nosotros en el cosmos, pero no pueden mezclarse. Pero sí puedes tener sexo con ellos, sea hombre o sea mujer. Te pregunté si todos tenían el cabello largo y qué color eran. El color, el del cabello. Bueno, era blanco. Ahora, quiero No decir... era rubio. No. Lo que quiero decir es que lo que ella me está preguntando es de lo de ayer, de eso. Entonces, para que no vayan a creer que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque hay extraterrestres nórdicos que sí lo tienen rubio, otros que lo tienen blanco, como por ejemplo los de Italia y su diferencia allá los de Grecia. Los de ayer lo tenían blanco, unos lo tenían bastante largo y otros lo tenían recortado, pero eran bastante blancos. Había un detalle que me llamaba la atención, que se lo decía Anita, y eran sus fosas nasales, en donde me di cuenta que eran demasiado anchas, no era como los había visto tradicionalmente. Entre el diálogo que tuve con uno de ellos me percaté que adentro tenía como una especie de un cilindro y que eso hacía que la nariz se le expandiera. Cuando le pregunto que qué era lo que tenía ahí, eso era como un filtro porque decía que el oxígeno que nosotros teníamos era muy contaminado para ellos. Entonces eso se lo insuflaban acá y eso permitía que el oxígeno entrara mucho más puro a la cantidad que ellos están acostumbrados en la naturaleza biológica de su planeta. Eso es una cosa muy curiosa, que tenían la nariz un poco gorda, así como un tomate, pero era por esas cosas que se meten como esos filtros. Sí. ¿Qué color eran sus ojos? Bueno, los colores, fíjense, eran entre verde y azul, pero son bastante grandes. No son como los nosotros, sino que son bastante grandes. Y cuando le preguntaba a una de las personas que es la que me llevó ahí, le pregunto, pero eso es muy fácil de que cualquiera que lo vea va a saber que esta persona no es normal. Cualquiera. ¿Cuál va a ser el método que van a usar para camuflajear? Que estas personas van a empezar a usar esos lentes como con fondo de botella que le dice, que te hace ver el ojo grande. Entonces, para aparentar que si se le ve grande, no es por su naturaleza, sino por el efecto óptico que produce este tipo de lentes. Es decir, me percaté cómo es que poco a poco se están usando algunas cosas muy tradicionales para poderlos camuflar y que de esta manera estos puedan tener una convivencia bastante normal. Al menos hablo por estos 12
que han llegado acá a Dinamarca. ¿Qué comida comen? ¿Pueden comer frutas, vegetales? ¿Qué es lo que comen? Bueno, estos 12, vuelvo a ver esa misma sustancia que es como un polvo, que es la misma que vi que comían allá en Grecia. Es una cosa que es como un bote de crema y con ese polvo es que ellos se alimentaban con una cuchara normal, la agarran y con eso se nutren los 3 días, pero bueno, en ocasiones ellos solo necesitan comer una vez al día, que es que comen según lo que necesita su cuerpo. No como nosotros, que nosotros comemos hasta por hobby, comemos si nos deprimimos, si estamos alegres, no comemos por necesidad, pero en cambio ellos con esa sustancia, esa especie de polvo que comen, nutre y les da todas las vitaminas que su cuerpo necesita. Al contrario a nosotros que comemos cualquier basura que se nos atraviesa. Mm. ¿De qué color tienen la piel? Porque una cosa es ser blancos, pero ¿son blancos como los daneses, blancos? ¿O qué colores son? ¿Y qué altos o pequeños? ¿Cuán altos son? Bueno, 6 de estos eran blancos, eh, blancos como los europeos de por acá, como los daneses. Los otros sí, creo que van a tener muchas dificultades porque eran un blanco muy blanco, que incluso se le miraba como la piel, perdón, como las venas. Las venas se le podía resaltar porque estos eran excesivamente blancos. De hecho, eran muy altos. Ahora que veníamos con ella por el centro, hay uno que yo le dije, mira, ese que ves ahí es que es igualito al que yo acabo de ver. Unos que Era eran como muy... 2 metros y 4 ¿Sí? centímetros, más o menos. De hecho, cuando lo vi, yo le digo a ella, mira, ese que ve ahí es igualito a esos que yo vi. Habían dos, pero es que eran demasiado altos y excedían su lugar. Pero eso es otra de las características, que son blancos, pero es que demasiado altos, más altos. Esos que yo vi rondaban más o menos el 2,20 m. ¿Qué profesión tienen? ¿Por qué vienen aquí? ¿Y cómo hacen el intercambio o si hacen intercambios? Bueno, le comentaba a ella que estos 12 que han venido acá son como una especie de antropólogos y estudian al ser humano, pero lo estudian no desde el punto de vista externo, sino ellos integrando una sociedad. Aquí viene un punto que le escuché a uno de los que me lleva, que se están dando intercambios, es decir, 12 vienen y 12 se van. Esto es muy parecido al intercambio que hace tiempo yo les contaba que había sucedido en el 60 allá con los astronautas estadounidenses. Entonces, estos cambios y estos intercambios se están soliendo dar. Estos 12 que han venido, hasta donde entendí, eran de distintas ramas, pero más bien entendí que lo que tenían era un rol antropológico y es ahí donde, por esa razón, fui convocado y empezamos a interactuar con ellos. ¿Qué quiero decir? Que también hablan un perfecto inglés, saben español, sabían el sueco, creo que también ya hablaban danés y ellos decían, eso yo no lo pude constatar, que hablaban también telepáticamente. Lo pude ver porque entre ellos solo a veces se miraban y cada uno cuando se miraba uno al otro hacía las acciones, es decir, como que yo la miro a ella y cuando ella me ve, ella se levante y un ejemplo, vaya a traer un vaso de agua o unas cuestiones así. Entonces me fijé que entre ellos hay una comunicación telepática visual al mismo tiempo. ¿Hablaste español tú con algunos de ellos? ¿Sí? Sí, cualquier... ¿Y qué hablaban con las otras personas? ¿O todos hablaban danés o inglés? ¿Qué hablaban? No. Bueno, como las reuniones no fueron todas en grupos, sino que fueron separados, como vuelvo a decir, no solo fui yo, fueron unos de Asia, unos de África, unos de Norteamérica y otros también de Medio Oriente. No sé cómo fue la selección, como vuelvo a decir, en mi caso fue por Falcon, que así es como se llama, el nórdico que me encontró en YouTube y es el que me hace las conexiones. La plática que yo sostuve con él sí fue en español, que fue el idioma, cuando él pregunta en qué idioma te sentís cómodo, me lo dijo en inglés. Yo le dije que me sentía cómodo en español y él dijo, ok, hablemos en español. En español hablábamos bastante de la cultura, de cómo
de cómo somos y me mostré que estaban bastante interesados en cómo era la reacción que podríamos llegar a tener ante el punto de mostrarse públicamente, porque ellos estaban dando seguimiento y creo que también van a estar allá el domingo, quizás entre el público o quizás entre algún puesto seleccionado allá en el Vaticano, porque el domingo, como lo he dicho, los nórdicos de Italia hace casi ya un año, cuando fui, les dije que ellos iban a estar en un acto bastante grande. Pero en aquel entonces, en febrero, yo ni siquiera sabía el qué. Pero entonces ellos ya sabían lo que iba a suceder el domingo. El domingo probablemente no podamos distinguir los de la ceremonia de los que van a estar participando ahí. Pero ojo, no quiere decir que ellos estén colaborando con el Vaticano eh, litúrgicamente. No es eso, solo son ejercicios para ir acoplando e introduciéndose al mundo de la sociedad a través de los medios de comunicación. ¿De qué planeta proceden? Bueno, estos 12 decían que venían de Alpha Centauri. Así era como se llamaba su planeta. Perdón, su estrella, Alpha Centauri, y su planeta se llamaba Nen. Así es. Una de las preguntas que le decía es si nuestro oxígeno era el mismo que el de ellos, y ellos dijeron que probablemente si nosotros vamos con dificultad podríamos respirar el de ellos, y que probablemente nosotros íbamos a necesitar esas cosas que ellos se ponen, porque hasta cierto grado el oxígeno que hay en su planeta Nen pudiera ser dañino para nosotros. Así que, bueno amigos, vamos a ir dejando acá la primera parte para no extendernos un poco más. Así que, Anita, ¿qué palabras te quieres despedir? Muchísimas gracias, gracias a ti, Marcelo, por ser mi amigo, por haberme dado la oportunidad de estar en tu vídeo aquí en YouTube. Muchas gracias. No, de nada. Que decirle que el Team Larín se sigue expandiendo. Ven que estamos en Dinamarca, así también estamos en Alemania y en todos lados. Así que cuídense mucho y hasta pronto.